Puede el amor, o lo que creemos que es amor, repararlo todo, incluso los jirones de una soledad pacientemente tejida. Isabel Fuentes, a sus 64 años, se había hecho a la idea de que ciertas puertas del corazón se cierran con la suavidad de un último suspiro, sin estrépito, pero definitivamente. Y sin embargo, allí estaba, en el centro Botín de Santander, con el Cantábrico plateado lamiendo los cristales del edificio vanguardista, sintiendo un aleteo que creía olvidado, un eco de juventud bajo la piel que el arte y la brisa marina parecían haber despertado. Un otoño dorado en Santander. Capitulón. Isabel Fuentes deambulaba por las salas del centro Botín, dejando que su mirada se empapara de las formas y colores de la exposición temporal. La arquitectura del edificio, suspendida sobre la bahía, siempre le producía una sensación de ligereza, como si ella misma flotara entre el cielo y el mar. Viuda desde hacía 5 años, Carlos, su arquitecto, su compañero de 40 años, le había legado una vida cómoda, una pensión considerable, el elegante apartamento en una zona céntrica de Santander con vistas al mar que ambos habían decorado con esmero, y unos ahorros que le permitían vivir sin estrecheces. Sus 2 hijos, ya adultos, vivían en Madrid y Barcelona respectivamente, con sus propias vidas y familias. Las llamadas eran frecuentes, las visitas en Navidad y verano, un lazo afectuoso pero inevitablemente distante. La soledad de Isabel no era amarga. Había aprendido a llenarla con pequeñas cosas. Sus clases de cerámica, los paseos matutinos por el Sardinero cuando la marea estaba baja, la lectura voraz y las tertulias culturales a las que acudía con asiduidad. Conservaba una elegancia natural. Su cabello plateado, recogido en un moño bajo informal, enmarcaba un rostro de facciones serenas, donde unos ojos color miel, a menudo pensativos, guardaban el sedimento de una vida plena. Conservaba una elegancia natural. Su cabello plateado, recogido en un moño bajo informal, enmarcaba un rostro de facciones serenas, donde unos ojos color miel, a menudo pensativos, guardaban el sedimento de una vida. Vestía con ropa de buena calidad, colores neutros y a veces un pañuelo de seda con un toque de ámbar, su piedra favorita, iluminaba su cuello. La conferencia sobre el mecenazgo en el arte contemporáneo había sido interesante, pero era el murmullo posterior, la copa de vino blanco en la mano mientras contemplaba la bahía a través de los inmensos ventanales, lo que realmente disfrutaba. Era un ritual, una forma de sentirse conectada al pulso cultural de su ciudad. Fue entonces cuando él se acercó. Mateo Rivas. 46 años, o eso aparentaba, con un atractivo cuidado, ni ostentoso ni descuidado. Vestía una camisa de lino color crudo, vaqueros de marca discreta y una mirada intensa que supo cómo capturar la suya entre la multitud. Llevaba el cabello entrecano peinado con un estudiado aire bohemio y una barba de 3 días que le confería un aire interesante. Disculpe. Su voz era cálida, modulada. No he podido evitar fijarme en cómo observaba la pieza de Chilida. Pocas personas captan esa tensión entre el vacío y la materia con tanta intuición. Isabel, normalmente reservada con los desconocidos, se sintió extrañamente halagada y desarmada. La conversación fluyó con una facilidad asombrosa. Mateo se presentó como consultor de arte independiente, recién llegado a Santander. Buscaba, según dijo, inspiración y la tranquilidad que solo el Cantábrico puede ofrecer para un libro que estaba escribiendo sobre las vanguardias olvidadas. Hablaron de arte, de literatura, de los atardeceres sobre la bahía. Isabel se encontró hablando de Carlos, de su pasión compartida por la estética, y Mateo escuchaba con una empatía que parecía genuina, asintiendo, haciendo preguntas pertinentes que la animaban a seguir. Antes de despedirse, entre promesas de volver a coincidir en algún evento cultural, intercambiaron números de teléfono. Isabel regresó a su apartamento sintiendo un cosquilleo inusual, una mezcla de sorpresa y una incipiente alegría que no sabía bien de dónde venía. Capítulo 3. Las citas no se hicieron esperar. Primero un café en una de esas terrazas con encanto del Paseo Pereda, con vistas a las lanchas de los raqueros. Luego una cena en un pequeño restaurante del barrio pesquero, donde Mateo la deslumbró con anécdotas sobre sus viajes y su supuesto conocimiento del mundo del arte internacional. Los paseos por la playa del Sardinero se hicieron habituales, a veces en silencio, otras con conversaciones que se alargaban hasta que el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Mateo era atento, casi exquisito en sus detalles.
una flor silvestre recogida al azar, un libro de poemas que sabía que le gustaría, la forma en que le apartaba un mechón de pelo de la cara. Isabel se sentía rejuvenecer, como si una parte de ella, adormecida durante años, hubiera despertado de golpe. «Estoy viendo a alguien, Clara», le confesó una tarde a su amiga en la pequeña librería café que ésta regentaba en el centro, un refugio acogedor con olor a papel viejo y café recién hecho. Clara Benítez, de edad similar a Isabel, divorciada desde hacía una década, era la sensatez personificada. Con sus gafas de montura moderna y su humor a veces irónico, era el ancla de Isabel a la realidad. «Vaya, Isabel, ya era hora», sonrió Clara, genuinamente contenta. «¿Y quién es el afortunado?» Isabel le habló de Mateo, de su cultura, de su sensibilidad, de lo bien que la hacía sentir. Clara escuchaba, removiendo su café con una ceja ligeramente arqueada. «Suena perfecto. Demasiado perfecto, quizás», comentó Clara con su habitual franqueza, aunque suavizada por el cariño. «Ten cuidado, amiga. Los encantadores de serpientes suelen llegar con piel de cordero y mucha palabrería. Asegúrate de saber quién es realmente antes de... Bueno, ya me entiendes». Isabel sonrió, agradecida por la preocupación, pero convencida de que Clara, con su pragmatismo a veces excesivo, no podía entender la magia de lo que estaba viviendo. Mateo era diferente. Mateo la veía. La trampa de seda. Capítulo 4. El romance se intensificó con la rapidez de una marea viva. Mateo parecía adivinar cada uno de sus deseos, cada una de sus necesidades no expresadas. Las cenas en casa se volvieron habituales, con Mateo cocinando platos exóticos y descorchando vinos selectos. Hablaban durante horas, o simplemente disfrutaban del silencio compartido, una intimidad que Isabel no había sentido desde Carlos. Fue casi natural que un par de meses después de conocerse, Mateo se mudara a su apartamento. «Es absurdo mantener dos casas en la misma ciudad cuando apenas pasamos tiempo separados», había argumentado él con una lógica que a Isabel le pareció irrefutable. Su apartamento, antes un remanso de paz solitaria, se llenó de una nueva energía. Mateo trajo consigo pocos enseres, pero una gran cantidad de ideas y proyectos. Hablaba con entusiasmo de un centro cultural multidisciplinar que soñaba con abrir en Santander, un espacio que fusionara arte, música y literatura. Necesitaba, por supuesto, inversores ángeles, gente con visión que creyera en la cultura. Isabel escuchaba fascinada por su ambición y su aparente altruismo. El legado de Carlos, pensó, podría encontrar un propósito noble en manos de un hombre tan apasionado por la belleza. Se sentía parte de algo grande, de un sueño compartido. La felicidad era una melodía constante en su interior, y cualquier atisbo de duda que las palabras de Clara hubieran podido sembrar se disolvía ante la presencia cálida y la sonrisa arrolladora de Mateo. Capítulo 5. Pronto Mateo comenzó a mostrar un interés protector por las finanzas de Isabel. «Cariño, con todo el respeto, creo que podrías gestionar tu patrimonio de forma más eficiente», le dijo una tarde mientras revisaban unos extractos bancarios que a Isabel le resultaban cada vez más confusos. «Hoy en día, la banca online es fundamental. Te permite tener un control total y hay productos de inversión mucho más rentables que esos depósitos a plazo fijo que tienes». Isabel, que siempre había delegado esos asuntos en Carlos y luego en el gestor del banco, se sintió un poco abrumada, pero también agradecida por su solicitud. Mateo, con infinita paciencia, la guió a través de la configuración de sus cuentas online, explicándole cómo hacer transferencias, cómo revisar los saldos. Le habló de oportunidades de inversión exclusivas a las que él tenía acceso gracias a sus contactos en el mundo financiero y artístico, prometiéndole rentabilidades que harían crecer sus ahorros significativamente. «Son solo unos trámites rutinarios, Isabel. Firmas aquí y aquí para autorizarme a mover los fondos a estas cuentas de alta rentabilidad. Todo es por tu bien, para asegurar nuestro futuro». Isabel firmó. ¿Cómo no iba a confiar en el hombre que le había devuelto la ilusión, que llenaba sus días de risas y ternura? Le entregó no solo su firma, sino una parte de su confianza ciega, la que se reserva para aquellos a quienes se ama sin reservas. La idea de nuestro futuro resonaba en su mente como la promesa de una felicidad duradera. Capítulo 6. Las primeras señales de alarma fueron tan sutiles como una brisa apenas perceptible en un día calmo. Mateo comenzó a pasar más tiempo encerrado en el pequeño estudio del apartamento, absorto en su portátil.
Cuando Isabel entraba, él cerraba rápidamente algunas pestañas del navegador o minimizaba documentos. Las llamadas telefónicas también cambiaron. A menudo salía a la terraza para hablar en voz baja, o respondía con monosílabos si ella estaba presente. Isabel notó algún pequeño cargo en su tarjeta de crédito que no recordaba haber hecho. Una cena en un restaurante al que no habían ido juntos, una compra online de un artículo que no reconocía. Cuando le preguntaba, Mateo siempre tenía una explicación plausible. Debió ser un error del banco, cariño, lo reclamaré. O, sí, eso fue un pequeño detalle para un contacto importante del proyecto. Se me olvidó comentártelo. Una tarde, mientras tomaban un té en la librería de Clara, ésta no pudo evitar su comentario. Isabel, no quiero ser aguafiestas, pero ¿sabes realmente de dónde saca Mateo el dinero para ese tren de vida que lleva? Esos vinos caros, la ropa de marca y esos proyectos culturales tan ambiciosos. ¿Has visto algún plan de negocio, algo tangible? La pregunta de Clara, aunque hecha con delicadeza, hirió a Isabel. Sintió una punzada de lealtad hacia Mateo. Clara, por favor, confío en él. Es un hombre brillante y está trabajando muy duro. No todo el mundo tiene tu visión tan pragmática de la vida. La conversación se agrió ligeramente. Isabel se marchó de la librería sintiéndose incomprendida, pero una pequeña semilla de inquietud, diminuta y molesta, había comenzado a germinar en su interior, a pesar de sus esfuerzos por ahogarla con la fe que le profesaba a Mateo. Capítulo 7. La semilla creció una mañana gris de noviembre. Llegó una carta del banco, de esas con membrete oficial que siempre anuncian algo importante, o peor aún, problemático. Isabel la abrió con un ligero temblor en las manos. Era una notificación de una transferencia realizada desde su cuenta principal. La cantidad la dejó sin aliento, 20.000 euros. El destinatario era una sociedad limitada con un nombre que no le sonaba de nada, Promociones Artísticas del Norte S.L., y el concepto indicaba Inversión Proyecto Arte Contemporáneo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 20.000 euros. Nunca había autorizado una transferencia de semejante calibre sin una conversación previa, sin entender exactamente a dónde iba su dinero. Esperó a que Mateo regresara de uno de sus misteriosos contactos matutinos. Cuando entró, sonriente y con una bolsa de sobaos pasiegos, sus favoritos, Isabel le mostró la carta, intentando mantener la voz firme. «Mateo, ¿qué es esto? No recuerdo haber aprobado esta transferencia». Él miró el papel y por un instante fugaz, Isabel creyó ver una sombra de nerviosismo en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por su habitual sonrisa tranquilizadora. Cariño, qué cabeza la mía. Olvidé comentártelo. Es un adelanto necesario para asegurar unos materiales exclusivos para la primera exposición del centro. Una oportunidad única, créeme. La rentabilidad está más que asegurada. No te preocupes por nada, todo está bajo control. Sus palabras eran suaves, persuasivas, pero por primera vez no lograron disipar del todo la nube oscura que se había instalado en la mente de Isabel. No te preocupes. ¿Cuántas veces había oído esa frase últimamente? Y paradójicamente, cada vez que la escuchaba, se preocupaba más. La duda, una vez instalada, es una inquilina persistente. Isabel intentaba convencerse de que eran imaginaciones suyas, que el estrés la estaba volviendo desconfiada. Pero las noches se hicieron más largas, pobladas de escenarios inquietantes. Recordaba las palabras de Clara, su escepticismo inicial, y sentía una punzada de culpa por no haberle hecho más caso. Empezó a observar a Mateo con otros ojos, analizando cada gesto, cada palabra, buscando fisuras en su fachada de hombre perfecto. Intentó indagar por su cuenta en la banca online, pero la interfaz le resultaba confusa, y Mateo siempre parecía estar cerca, ofreciéndose a ayudarla, lo que la cohibía. Se sentía torpe, ignorante, y esa sensación la frustraba profundamente. Un día, revisando cajones en busca de un viejo álbum de fotos de Carlos, encontró una carpeta que Mateo guardaba en el estudio. No pudo evitar la tentación. Dentro había documentos que no entendía bien, contratos con cláusulas en letra pequeña, nombres de empresas que no conocía y lo que parecían borradores de solicitudes de crédito. Nada que pudiera entender del todo, pero el conjunto le transmitió una sensación de opacidad, de secretismo. Decidió que no podía seguir así. La angustia le estaba robando el sueño y la paz. Recordó al antiguo gestor de banca de Carlos, un hombre mayor y de confianza, ya jubilado, pero que quizás podría orientarla.
O mejor aún, el abogado que Clara le había recomendado hacía tiempo para unos asuntos de la comunidad de vecinos. Solo para estar tranquila, se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que la tranquilidad era lo último que esperaba encontrar. Necesitaba respuestas, necesitaba luz en medio de tanta sombra. Clímax. El velo ronó. La mañana siguiente, con el corazón encogido, pero una determinación férrea, Isabel llamó al abogado que Clara le había recomendado, el señor Larrea, un hombre de aspecto serio y trato amable. Consiguió una cita para esa misma tarde. Le costó verbalizar sus sospechas ante un extraño. Se sentía avergonzada, como si hubiera sido increíblemente ingenua. Llevó consigo la carta del banco y algunas notas que había tomado sobre movimientos que le parecían extraños. El señor Larrea la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando Isabel terminó, él revisó los documentos con detenimiento. Su rostro no traslucía emoción alguna, pero sus preguntas eran incisivas. «Doña Isabel, ¿usted firmó algún poder notarial a favor del señor Rivas? ¿Le dio acceso completo a sus claves de banca online?» Isabel asintió, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. El abogado suspiró levemente. «Con su permiso, y si me facilita los datos de su entidad, podemos solicitar un extracto detallado de movimientos de los últimos meses y revisar la documentación asociada a esas transferencias». Las siguientes horas fueron una tortura. El señor Larrea, con una eficiencia asombrosa, contactó con el banco y obtuvo la información. Cuando la llamó de nuevo a su despacho, la verdad la golpeó con la fuerza de un vendaval. No eran solo los 20.000 euros. Había una serie de transferencias más pequeñas, pero constantes, a diversas cuentas. Y lo peor, una solicitud de crédito personal por una cantidad considerable, 30.000 euros, a su nombre, con una firma que imitaba la suya de forma casi perfecta, pero que ella sabía que no había estampado. Algunas de las inversiones en las que supuestamente había entrado eran fondos de alto riesgo o, directamente, empresas fantasma. El monto total de la estafa era alarmante, una cifra que amenazaba seriamente su estabilidad económica. El velo se había roto, y detrás solo quedaba la cruda y dolorosa realidad del engaño. Capítulo 10. Isabel regresó a su apartamento sintiéndose vacía, traicionada hasta la médula. La rabia y el dolor luchaban en su interior. Esperó a Mateo. Cuando él llegó tarareando una melodía y con una bolsa de su pastelería favorita, la encontró sentada en el salón, con los papeles del abogado extendidos sobre la mesa de centro. La expresión de Isabel era una máscara de hielo. «Tenemos que hablar, Mateo». Su voz sonó extrañamente serena, pero con un filo cortante. Mateo vio los papeles y su sonrisa se desvaneció. Intentó mantener la compostura. «Claro, cariño. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema con el banco?» «Esos ineptos». «No, Mateo. El problema no es el banco. El problema eres tú». Isabel le tendió los informes del abogado. «Explícame esto. Explícame los 50.000 euros que han desaparecido de mis cuentas o que se han solicitado a mi nombre». Él palideció. Por primera vez Isabel vio el miedo en sus ojos, un miedo genuino, no la estudiada preocupación que solía mostrar. Intentó negar, tartamudeó excusas. «Isabel, esto es un malentendido, te lo puedo explicar todo. Hay inversiones que requieren movimientos rápidos, confidencialidad». «¿Confidencialidad? ¿Ocultación, querrás decir?» La voz de Isabel subió un tono. «¿Falsificar mi firma es confidencialidad, Mateo?» Él intentó acercarse, tomarle la mano, recurrir a la manipulación emocional que tan bien le había funcionado. «Cariño, por favor, no digas eso. ¿No confías en mí? Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestro futuro, para que vivieras como una reina para nuestro proyecto». Isabel se apartó como si su contacto quemara. «¿Nuestro futuro? ¿Nuestro proyecto? No hay ningún nosotros, Mateo. Nunca lo hubo. Solo existías tú y tu plan para desplumarme». Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. «No le daría esa satisfacción. Quiero que recojas tus cosas y te marches. Ahora mismo». La discusión fue breve, pero brutal en su honestidad final. Mateo, viendo que su teatro se había derrumbado, que ya no había más engaños posibles, dejó caer la máscara. Un destello de fría indiferencia, quizás incluso de desprecio, asomó a su mirada antes de que intentara una última súplica victimista, hablando de deudas, de problemas. Pero Isabel ya no escuchaba. Su amor se había convertido en cenizas, y sobre esas cenizas empezaba a crecer una fría determinación. «Fuera», repitió, señalando la puerta.
Él la miró un instante más. Luego, sin decir palabra, fue a la habitación y comenzó a meter sus escasas pertenencias en una maleta. El silencio en el apartamento era denso, cargado de la tensión de la verdad revelada. Final. La marea de la calma. Capítulo 11. Cuando Mateo cruzó el umbral de la puerta, Isabel sintió un extraño vacío, pero también un inmenso alivio, como si se hubiera quitado un peso insoportable de encima. Lo primero que hizo fue llamar a Clara. Su amiga llegó en menos de 15 minutos, con el rostro desencajado por la preocupación y la rabia contenida al escuchar el relato completo. «Ese desgraciado», masculló Clara, abrazando a Isabel con fuerza. «Pero has sido muy valiente, amiga, muy valiente». Al día siguiente, acompañada por Clara y el señor Larrea, Isabel formalizó la denuncia en la comisaría. Fue un proceso desagradable, tener que exponer su intimidad, su error de juicio ante desconocidos. Pero lo hizo con la cabeza alta. El camino legal sería largo y complicado, el abogado se lo advirtió. Recuperar todo el dinero sería difícil, quizás imposible. Pero Isabel ya no pensaba solo en el dinero, pensaba en su dignidad, en la necesidad de que aquel hombre respondiera por el daño causado. Llamó a sus hijos. Les costó contarles lo sucedido, la vergüenza la atenazaba. Pero ellos, tras el shock inicial, reaccionaron con un apoyo incondicional, ofreciéndose a viajar a Santander, a ayudarla en lo que necesitara. Sus palabras de cariño y comprensión fueron un bálsamo para su herido corazón. Se dio cuenta, una vez más, del valor incalculable de los lazos verdaderos, aquellos que no se basan en el interés ni en la fachada, sino en el afecto genuino y desinteresado. La tormenta había pasado, y aunque el paisaje emocional estaba devastado, Isabel sabía que no estaba sola para reconstruirlo. Pasaron los meses. La primavera llegó a Santander, tiñendo de verde los acantilados y llenando de luz la bahía. El proceso legal contra Mateo seguía su curso lento pero inexorable. Parte del dinero se pudo bloquear y recuperar gracias a la rápida actuación del abogado, pero otra parte, la invertida en aquellas supuestas empresas fantasma o desviada a cuentas en el extranjero, se antojaba perdida. Sin embargo, Isabel había logrado asegurar lo esencial de su patrimonio, el legado de Carlos, el fruto de una vida de trabajo. Pero la verdadera recuperación no era la económica, sino la emocional. Las primeras semanas habían sido duras, llenas de insomnio, de preguntas dolorosas que volvían una y otra vez. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Con la ayuda de Clara y de algunas sesiones con una terapeuta discreta y eficaz, Isabel comenzó a perdonarse. Entendió que su deseo de amor y compañía, su naturaleza confiada, no eran defectos, sino cualidades que un ser despreciable había sabido explotar. Poco a poco retomó sus rutinas. Volvió a sus clases de cerámica, y sus manos, al modelar el barro, parecían encontrar una forma de sanar, de dar forma a sus emociones. Los paseos por el Sardinero se hicieron más largos, más conscientes. El olor a salitre, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, la inmensidad del mar, todo ello le infundía una sensación de paz, de perspectiva. Una tarde, sentada en su terraza, con una taza de infusión entre las manos, contemplaba la bahía. El mar estaba en calma, de un azul intenso. Una pequeña sonrisa, melancólica pero serena, se dibujó en sus labios. Había aprendido una lección dolorosa, sí, pero también había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Ya no buscaba llenar un vacío con la presencia de otro. Había redescubierto el valor de su propia compañía, la serenidad de su propio espacio. El recuerdo de Carlos seguía allí, como una estrella guía, recordándole lo que era el amor verdadero, basado en el respeto y la honestidad. Y ahora Isabel Fuentes, dueña de su tiempo, de su vida, se sentía, a pesar de la cicatriz, más entera, más ella misma que nunca. Sabía que el otoño dorado que había precedido a la tormenta había sido una ilusión, pero la calma que sentía ahora, la marea serena de su nueva vida, era profundamente real. Isabel comenzó a frecuentar de nuevo los círculos culturales, pero con una nueva cautela, una sabiduría adquirida a un alto precio. Ya no buscaba activamente una pareja, pero tampoco se cerraba a la amistad o a la compañía agradable. La librería Café de Clara seguía siendo su refugio predilecto, el lugar donde las conversaciones fluían sin artificios, donde podía ser simplemente Isabel. A veces, al mirar por la ventana de su apartamento hacia la inmensidad del Cantábrico, recordaba la intensidad de aquellos primeros días con Mateo, la ilusión que la había embargado. No sentía rencor, o al menos no un rencor que la consumiera.
Sentía una especie de tristeza por la persona que había sido, tan vulnerable a la seducción calculada. Pero esa tristeza se veía superada por un profundo respeto hacia la mujer en la que se había convertido, una mujer que había mirado de frente a la traición y había decidido no dejarse destruir por ella. Sus hijos la visitaron más a menudo ese verano. Notaron el cambio en ella, una serenidad que no era resignación, sino una aceptación tranquila de la vida con sus luces y sus sombras. Compartieron paseos, comidas en las terrazas frente al mar y largas conversaciones en las que Isabel, por primera vez en mucho tiempo, habló abiertamente de sus miedos, pero también de sus nuevas fortalezas. El legado de Carlos no solo era material, era también un estándar de integridad y amor que, tras la dolorosa experiencia con Mateo, brillaba con más claridad en su memoria. Un día, mientras ordenaba viejos papeles, encontró un pequeño cuaderno de poemas que Carlos le había regalado en uno de sus aniversarios. Lo abrió al azar y leyó unos versos que hablaban de la resiliencia del alma, de cómo las heridas, al sanar, pueden dejar una belleza distinta, más profunda. Sintió que esas palabras habían sido escritas para ella, para este momento de su vida. Ya no era la Isabel ingenua que se había dejado deslumbrar por falsas promesas, pero tampoco la mujer amargada que la traición podría haberla convertido. Era sencillamente Isabel Fuentes, una mujer de Santander, fuerte y serena como el mar en un día de calma, con la mirada puesta en el horizonte, lista para lo que la vida aún tuviera que ofrecerle, dueña de su paz, guardiana de su corazón. El otoño había traído una falsa primavera, pero la verdadera estación de su alma, la de la calma y el autorrespeto, estaba floreciendo ahora bajo el sol del norte. La vida de Isabel encontró un nuevo ritmo, más pausado quizás, pero también más pleno. Las clases de cerámica se convirtieron en algo más que un hobby. Descubrió un talento que no sabía que poseía, y sus piezas, imperfectas pero llenas de carácter, comenzaron a adornar su casa y la de sus amigos. Clara incluso le propuso exponer algunas en un rincón de su librería, una idea que a Isabel al principio la ruborizó, pero que luego acogió con una secreta ilusión. Era una forma de transformar el dolor en belleza, la fragilidad en creación. El proceso judicial contra Mateo avanzaba con la lentitud propia de la justicia. Había días en que las noticias del abogado la removían por dentro, trayendo de vuelta fantasmas del pasado. Pero aprendió a manejar esas emociones, a no dejar que la definieran. El señor Larrea le aseguró que había pruebas suficientes para una condena, aunque la recuperación total del dinero seguía siendo incierta. Para Isabel, sin embargo, la verdadera victoria ya se había producido, la de recuperar el control de su vida y de su narrativa. Mateo Rivas era ahora un capítulo cerrado, una lección amarga pero aprendida. A veces, cuando paseaba sola por la playa de Mataleñas, con el viento del Cantábrico alborotándole el pelo, pensaba en la fragilidad de la confianza y en la facilidad con que puede ser quebrantada. Pero también pensaba en la increíble capacidad del ser humano para sanar, para reconstruirse. Recordaba la frase que Carlos solía repetir, citando a algún filósofo: «La honestidad es el único lujo que no podemos permitirnos perder». Y ella, Isabel, había estado a punto de perder mucho más que dinero. Había estado a punto de perderse a sí misma, pero no lo había hecho. El apartamento, que durante un tiempo se había sentido como el escenario de un crimen emocional, volvió a ser su hogar, su refugio. Cambió algunos muebles de sitio, compró plantas nuevas, llenó los jarrones con flores frescas. Cada pequeño gesto era una reafirmación de su espacio, de su identidad recuperada. El recuerdo de Mateo se iba desvaneciendo, como la tinta de una carta vieja expuesta al sol. Ya no dolía con la misma intensidad. Quedaba la cicatriz, sí, pero era una cicatriz que le recordaba no su debilidad, sino su fortaleza. Una tarde de otoño, un año después de que todo hubiera comenzado, Isabel estaba en su terraza, envuelta en una manta suave, con un libro entre las manos y una taza de té humeante a su lado. El sol se ponía sobre la bahía, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, un espectáculo de serena belleza. Miró el mar, ese mar que había sido testigo de su ilusión, de su dolor y de su renacimiento. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa plena, tranquila. La sonrisa de una mujer que había atravesado la tormenta y había encontrado al otro lado la calma. No una calma vacía, sino una calma llena de la sabiduría de haber vivido, de haber amado, de haber perdido y sobre todo de haberse reencontrado.
Y así Isabel Fuentes continuó su vida en Santander, una ciudad que amaba y que la había visto renacer. Su historia no era un cuento de hadas con un final romántico, sino el testimonio de una resiliencia silenciosa, la de una mujer que, enfrentada a la traición en la madurez de su vida, había elegido la dignidad sobre la desesperación.